Había una multitud con corazones confundidos, rostros que tenían algún tipo de duda. Un murmullo crecía en las calles de Jerusalén. Era el día de Pentecostés. De repente, un grupo de hombres comenzaron a hablar en idiomas que nunca aprendieron. La gente se asombraba. Algo sobrenatural estaba ocurriendo, y entonces uno de ellos, un pescador transformado en predicador, se levanta y proclama con poder: Jesús de Nazaret fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. En ese momento, la promesa de Dios hecha desde el Edén, anunciada por los profetas, esperada por generaciones, comienza a revelarse con claridad. Dios no había improvisado la salvación, la planeó desde el principio. Jesús no fue una solución de último minuto, sino el cumplimiento perfecto del plan eterno para salvar a la humanidad. Hechos capítulo 2, versículo 22 al 47 no solo narra el nacimiento de la iglesia, nos abre una ventana al corazón de Dios, nos muestra cómo la promesa de salvación se cumple con Cristo, cómo transforma vidas, cómo da origen a una nueva esperanza y compromiso. Hoy, más de 2000 años después, ese plan sigue activo. Esa promesa también es para ti, para tu casa y para todos los que el Señor llame. ¿Estás listo para ver cómo Dios quiere salvar tu vida y usarte para transformar este mundo? La promesa de Dios para salvar al mundo se revela claramente en el mensaje del Evangelio. Jesús fue entregado con un propósito eterno, resucitó como Señor y Salvador, y ahora llama a cada persona a obedecer para recibir la salvación. El día de ayer, nuestro hermano estuvo hablando del problema, el pecado. Y el libro de 1 Juan, capítulo 3, versículo 4, menciona que es la infracción de la ley. Pero gracias que Dios, en su misericordia y su gracia, a cada uno de las personas que forman parte de este mundo, tenía una solución a este problema. Es el tema que vamos a ver en el día de hoy. La promesa, mis hermanos. El plan que Dios tiene para salvar a la humanidad. En primer lugar, vamos a estar viendo que esa promesa, mi hermano, muestra la afirmación del plan divino. Jesús fue entregado con un propósito eterno. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, este versículo menciona que todo iba a iniciar en Jerusalén, mis hermanos, en Judea y en Samaria, y hasta cubrir toda la tierra. Del versículo 22 al 47 inicia esa promesa que se menciona en este versículo, comenzando en Jerusalén. Cuando usted, mi hermano, encuentra en el libro de Hechos, capítulo 22 al 24, la Biblia nos narra que de la siguiente manera: varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, dice la Biblia, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo, el cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto, dice la Biblia, era imposible que fuese retenido por ellos. Jesús fue entregado con un propósito eterno. En estos pasajes, mi querido amigo,
Si observa bien lo que dice la Escritura, Jesús fue aprobado por Dios. Y el que está predicando Pedro, el pescador que es utilizado como predicador, menciona que fue con poder, fue demostrado por medio de maravillas, por medio de milagros, una evidencia, mis hermanos y amigos, visible que Jesucristo formaba parte de la deidad. Los milagros, como menciona también el libro de Marcos capítulo 6, versículo 20, eran para confirmar que Jesús era el cumplimiento del plan de Dios. Actos poderosos, actos, mi hermano, que demuestran un gran poder. Ese era el testimonio por medio de los milagros que nosotros encontramos. También, si usted le presta atención a estos pasajes, la entrega de nuestro Señor Jesucristo fue voluntaria. Determinado, dice la Biblia, por el consejo de Dios. El sacrificio o la entrega de Jesucristo no fue un accidente, no fue un plan B que Dios tenía para el hombre. Era algo que ya estaba determinado, algo que ya Dios había planificado, algo que ya Dios tenía preparado para la humanidad. El propósito eterno de Dios se estaba cumpliendo. Qué maravilloso es Dios con cada uno de nosotros y con toda la humanidad. A pesar de ser malos, a pesar de nosotros no merecer la salvación, como dice el libro de Romanos capítulo 3, versículo 10, e incluso el versículo 23 que mencionó el hermano el día de ayer, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios tenía eso en su mente, un plan determinado. Ahora, muchos que no aceptan incluso en el día de hoy que Jesús fue sacrificado con ese propósito, mi hermano, no se han dado la tarea de investigar que ni siquiera la muerte pudo detenerlo. Como pudimos leer, suelto los dolores de la muerte, es decir, fue liberado, fue soldado, mi hermano. Esto es lo que significa en el original. Cristo venció la muerte. No era cualquiera el que Dios había preparado. Era su propio Hijo. Y es lo mismo que nos ofrece a usted y a mí hoy. Eso es lo que está ofreciendo también. Eso es parte del plan de Dios. Dios no es como nosotros. Muchas veces nosotros improvisamos. Muchas veces nosotros pensamos que hacemos las cosas de la mejor forma, pero Dios tenía todo planificado. Salvación es parte de un plan eterno. ¿Aceptarías ese propósito para ti el día de hoy? ¿Ha pasado eso por tu mente? Ese Jesús que fue entregado con ese propósito eterno para cambiar tu vida, ¿no quisieras aceptarlo? ¿No quisieras obedecerlo? ¿No quisieras ser parte de esa gran familia? Cristo no solo formó parte de ese plan eterno, Cristo resucitó. La Biblia nos habla que Él es Señor y Salvador. Hechos 2:35. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, dice Pedro, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Con esta palabra, Pedro les estaba diciendo a estas personas que habían cometido un grave error.
habían hecho algo grave. Habían identificado esa palabra. A veces nosotros condenamos a los judíos de lo que hicieron. Los enfatizamos en nuestros sermones y clases bíblicas. Pero usted no se ha puesto a pensar que usted también es parte de ese grupo que crucificó a Cristo. Sin embargo, aquí vemos algo importante. Se había cumplido la profecía. Dios habló, habló de la resurrección de Cristo mucho antes que sucediera. En Hechos capítulo 2, versículos 30 y 31 dice la Escritura: pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. David habló muchos años antes acerca de la resurrección de Cristo. La promesa. ¿Qué tanto somos dados a cumplir nuestras promesas? Yo digo que voy a hacer algo, pero a veces no lo hacemos. Cuando leemos la Escritura, observamos que lo que Dios manifiesta, palabra. Qué maravilloso es nuestro Dios. Es fiel a lo que promete. David había hablado muchos años antes de la resurrección de Cristo. Dios se lo había revelado y se había cumplió la profecía. El versículo 36 habla de que fue o es Señor, autoridad. Muchos conocían a Jesús. Quizás muchos de los que estuvieron ahí el día de la crucifixión fueron alimentados por Él. Quizás muchos fueron sanados. Quizás muchos lo vieron. Pero ese hijo del carpintero, como muchos le decían, era el Señor. Era la autoridad suprema. A lo suyo vino, lo suyo no le recibieron. Juan, Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 11. Y Cristo, el ungido, el Mesías esperado, el que los judíos pensaban que los iba a librar, que los iba a engrandecer, porque tenía una mente física y material, una mente que tenía que cambiar. Ese Jesucristo había resucitado y es el Señor y el Salvador, como lo dice también el libro de Mateo 1:21. Y darános un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo. Jesús. Cristo es exaltado por la obediencia a Dios como Señor y Cristo. Esto es lo que está predicando Pedro el día de Pentecostés. Está llamándole la atención a las personas que a ese que ellos habían matado y asesinado era Señor y Cristo. ¿Y qué causó en las personas? Versículo 37 dice que al oír esto, Hechos 2:37, al oír esto, ¿al oír qué? Que ese que habían crucificado, el Señor y Cristo, al oír esto, mis hermanos, mis amigos, que todavía no han obedecido, se compungieron. Fueron traspasados en su corazón, en su mente. Se dieron cuenta
habían cometido un grave error. Estaban convencidos, hermanos, que estaban llevando una vida de pecado, una vida alejada de Dios. Sabían que estaban hablando. Pero la reacción de ese momento, dice el versículo 37, que fueron compungidos, fueron traspasados, su corazón, fueron conmovidos por lo que estaba en ese momento. Escuchando, el versículo comienza, dice, al oír. Es decir, prestar atención. Cuando venimos aquí, debemos que prestar atención. Muchas veces nos distraemos. Pedro estaba hablando algo importante. Les estaba hablando de una nueva oportunidad de salvación. Usted que me escucha y no se ha bautizado, ¿no le gustaría ser parte de esa salvación? ¿No está escuchando o leyendo lo que dice la Biblia y que hay una nueva oportunidad? Les hizo entender que ellos eran culpables de la muerte de Jesús. Cuando escuchas la palabra, ¿no te sientes igual traspasado? Cuando analizas tu vida que estás llevando y todavía no has obedecido al Evangelio, ¿no sientes que hay una necesidad dentro de tu vida? ¿No reconoces a Jesús como aquel Salvador que te puede dar una oportunidad? Yo te invito esta noche, mi hermano, por medio de la palabra, a que analice la situación que se estaba dando el día de Pentecostés y cómo estas personas, después de escuchar o prestar atención al mensaje de Dios, ellos fueron conmovidos. ¿Qué necesitamos para ser conmovidos? ¿Milagros? ¿Cosas espectaculares? Cuando tenemos la Biblia que nos dice muchas cosas maravillosas que Dios tiene para usted dentro de su plan eterno para salvar a la humanidad. No solo Cristo fue resucitado como Señor y Salvador, mis hermanos, también la Biblia nos muestra que ese día se hizo el llamado a la obediencia para ser salvo. Si usted busca el libro de Hechos capítulo 2, versículos 22, la Biblia nos habla de varones israelitas y ahí aparece un verbo: oíd estas palabras. El mismo que aparece más adelante en el versículo 37. Al oír el plan que tiene Dios, nos muestra que lo primero que tiene que hacer el hombre o la mujer es oír. Varones israelitas, oír estas palabras. Prestar atención. No es solo oír con nuestros oídos, sino es prestar atención. Pedro inicia el mensaje, la proclamación, cuando ellos le están escuchando y les menciona que Jesucristo fue aquel varón aprobado por Dios por medio del poder. Por medio del poder de Dios, pero con un propósito. Ya usted está aquí hoy. Ya usted está escuchando desde ayer. Ya usted conoce lo que es el Evangelio. Y si no, lo puede encontrar en su Biblia, en el libro de Romanos 1:16, también Pablo lo menciona, ¿no? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Muchos de los que estamos en la sala ya hemos obedecido a ese Evangelio. Pero el propósito de la campaña es que si usted hoy
no ha obedecido, todavía no ha recibido esa salvación, es importante que escuche lo que dice la Escritura. Lo primero que usted tiene que hacer es oír, como Pedro le manifestó a los israelitas en esta ocasión, el día de Pentecostés. El primer paso es prestar atención y quitar todos aquellos prejuicios, conocimientos que hemos adquirido quizás a través de nuestra vida escuchando otros mensajes. Deje que sea la Biblia, la palabra de Dios, la que llegue a su corazón, pero permita primero escucharla. Permita que su corazón y su mente analice las palabras que usted está leyendo para ver que es real lo que manifiesta Hechos capítulo 2, del versículo 42 al 47. El versículo 36, como vimos, después que ellos, mis hermanos, se les llevó el mensaje, esto los llevó a creer, es decir, aceptar que Jesucristo era ese Mesías, ese prometido. Es decir, confiar plenamente. Pedro menciona, mis hermanos, desde el versículo 25 al 31 del libro de Hechos, capítulo 2, una evidencia de la resurrección de Cristo. Si me acompaña, por favor, a estos pasajes. Hechos capítulo 2, versículo 25 al 31, dice la Biblia de la siguiente manera: porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría a Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, y su carne vio corrupción. El rey David, un hombre muy prominente dentro del pueblo judío, un rey, él murió. Aquí habla acerca de su sepulcro. Pero cuando se menciona a Cristo, Cristo resucitó. Si no, no estuviéramos aquí. Póngase a pensar, si Cristo no hubiera resucitado, si estas promesas que se habían dado en el Antiguo Testamento por muchos hombres no se hubiera dado, ¿qué esperanza tendríamos? Tenemos que creer en esa resurrección, porque Dios la cumplió. David lo mencionó y se cumplió. David murió, pero Cristo vive. Creer en nuestro Señor Jesucristo, pero no todo queda allí. El libro de Hechos es maravilloso, mi hermano, porque cuando usted lo estudia, este libro, no solo encontramos la historia de la iglesia primitiva, cuando inicia en Jerusalén, luego en Samaria y luego por el resto del mundo, sino que es un libro que muestra por medio de los bautismos que es una evidencia de entrar al reino de los cielos o a la iglesia. O sea que no es solo creer, pero el oír, como dice Romanos 10:17, así que la fe por el oír, y el oír la palabra de Dios nos enseña que nos lleva a creer. Ahora,
en Hechos 2:38, después que ellos escucharon lo que Pedro les dijo, después que fueron compungidos su mente, fueron conmovidos, fueron traspasados, hicieron una gran pregunta que usted se debe hacer, mi querido amigo o amiga, en esta noche. ¿Qué haremos? Si al que matamos ahora Dios le ha hecho Señor y Cristo, ¿qué haremos? Si la vida que estoy llevando está alejada de Dios, ¿qué debo hacer? Pedro le dio la respuesta en el versículo 38. Arrepentíos. Hechos 3:19 también menciona que hay que arrepentirse. El arrepentimiento entonces es parte de ese proceso que Dios menciona para que el hombre pueda alcanzar la salvación. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento tiene que ver con cambiar nuestra mente. Tiene que ver con un cambio de vida. Una vez que Pedro les menciona acerca del Señor Jesucristo y lo que ellos habían hecho, muchos de ellos, no todos, pero sí dice la Biblia, registrado en Hechos 2:41, aproximadamente 3,000 personas obedecieron. Dice la Escritura que ellos en ese momento aceptaron la cruz. Pero no todo queda allí. Yo tengo que hacer un cambio en mi vida. No puedo seguir llevando el mismo camino que en este momento estoy haciendo con mi vida. Haga un cambio. Donde está en este momento no tiene esperanza, amigo, amigo, que nos visite. Dios le está dando la oportunidad. Arrepiéntase. Es tan difícil el mensaje de Dios. Pedro le costó decir estas palabras y preguntar, como muchas veces nos pasa a nosotros, hermanos, ¿me puede explicar nuevamente? Entendieron el mensaje, fueron confundidos y les dio la solución. Arrepentimiento, cambio de mente, cambio de vida. Cuando uno acepta que está en pecado, necesita cambiar su vida. Arrepentirse. No es solo mencionarlo de palabras, es tomar una decisión firme para dejar el pecado. Y quiero seguir a Cristo de aquí en adelante. Mi vida pasada va a quedar atrás. Una nueva vida. Un cambio total. Y no importa lo que hayas hecho en el pasado, Dios te perdona. Pero tienes que arrepentirte. En estos pasajes de Hechos capítulo 2 y versículo 36 al 38 no se menciona explícitamente la palabra confesar. Sin embargo, cuando Pedro les habló acerca de Jesús como Señor y Cristo, ellos reconocieron la autoridad de Jesús cuando fueron traspasados, cuando fueron compungidos. Muchas veces nosotros, mi hermano, no reconocemos a Jesucristo, incluso a veces los cristianos, en nuestra propia vida. Cuando empezamos a hacer cosas que a Dios no le agradan, pareciera que Él no fuera nuestro Salvador. Pero aquí la Biblia menciona que estas personas sí, ellos aceptaron que habían cometido un error. Y cuando Pedro les da la solución a ese problema, a el pecado, ellos, mis hermanos, aceptaron. Debemos entonces nosotros en esta hora, por medio de lo que hemos aprendido, aceptar o declarar que Jesucristo es nuestro Salvador, si todavía no ha pensado esto en su mente. No es solo oír, no es solo creer, no es solo arrepentirse y no es solo confesar. Pedro les dijo después que se arrepintieran
después que tenían que arrepentirse de lo que habían hecho, que se bautizara, dice en Hechos 2:38. Bautízase, dice, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Bautizar es sumergir. Muchos hoy en día no aceptan el bautismo como parte del plan de salvación. Solamente debes creer, muchos dicen, o levantar la mano. Solamente debes tener fe. Pero el apóstol Pablo, mi hermano, en el libro de Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4 también nos muestra que o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Quiere recibir el perdón de pecados? Entonces necesita bautizarse. La Biblia dice que el bautismo es para el perdón de los pecados y también dice para recibir el don del Espíritu Santo. El versículo 47 también nos habla, mis hermanos, en el libro de Hechos capítulo 2 al final dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quiere ser añadido a la iglesia? Entonces tiene que bautizarse. La vida de los hermanos en el primer siglo, mis hermanos, y mi querido amigo que me escucha, no fue sencilla. Muchos de ellos, los que fueron bautizados en Hechos 2:41, tuvieron que dejar todo. Sus hogares, sus bienes, por obedecer la palabra de Dios. Sin embargo, mis hermanos, cuando nosotros estudiamos o leemos el libro de Hechos, nos damos cuenta que muchos de ellos, dice el versículo 44 de Hechos capítulo 2, todos los que habían creído, dice la Biblia, estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y vendían sus bienes y los repartían, dice, a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes, dice, en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, así como nosotros, y sencillez de corazón. Cuando usted es bautizado, mis hermanos, y es añadido a la iglesia, hay un cambio en su vida. Debe haber una alegría y un gozo. ¿No la conoce? Bueno, la invitamos hoy. ¿Qué está esperando? ¿Todavía no conoce ese gozo? ¿Todavía no es parte de la iglesia? ¿Todavía no ha aceptado la salvación? Aquí está el agua. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 2 habla de que hoy es el día de salvación. Dios le invita a que usted acepte esa promesa, ese plan que ha tenido para salvar al hombre. Dios siempre, en su gran amor, ha querido que toda la humanidad sea salva. Eso lo menciona 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, también el libro de Timoteo. Y encontramos, mi hermano, sin número de pasajes donde Dios ha demostrado su amor hacia la humanidad. Pero, ¿estás dispuesto a aceptar ese plan que Dios te ofrece? ¿No te gusta la oferta de Dios? ¿No es la mejor que has escuchado? Poder salvarte del castigo eterno, Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es la muerte, como lo mencionó el hermano el día de ayer.
La palabra muerte significa separación. ¿Quieres estar alejado de Dios o quieres estar cerca? También lo dice Santiago capítulo 4 versículo 8, ¿no? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Mis hermanos, y mi querido amigo que todavía o amiga no ha obedecido, esta es la promesa que Dios te ofrece. Dios ha cumplido su promesa. Envió a su Hijo. Trazó un camino claro y le abrió la puerta a todos. Hoy, como en el día de Pentecostés, la decisión está en tus manos. ¿Qué harás con el mensaje de la palabra de Dios? Como dijeron las personas aquel día en el versículo 37, ¿qué haremos? Es por eso que hoy, después de haber escuchado ese evangelio, es necesario que tengas que creer, arrepentirte, confesar el nombre de Cristo y ser bautizado. Así como aproximadamente 3,000 personas en el día de Pentecostés, según Hechos 2:41, obedecieron, puedes iniciar este camino hoy. Cada uno de los hermanos que estamos aquí, estamos dispuestos a ayudar. No rechaces esa promesa, ese plan de Dios, que Él quiere lo mejor para ti. Que Dios los bendiga. Amén. Vamos a tomar canto de invitación. Número 33, Salvador a ti me vengo. Cantemos. Salvador a ti me vengo, yo eres solo a ti. Cristo, mi plegaria, quiero en ti tener perdón. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas sin pecados,
que predique por doquier, y tu amor inagotable será siempre mi querer. Me rindo a ti, me rindo a ti. Flaquezas y pecados todo traigo a ti. Oh, qué gozo encuentro en Cristo, cuánta paz a mi alma da. Oh, su causa me consagro y su amor mi amor será. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Oremos, hermanos. Padre de Abraham, de Isaac, de Jacob y Padre nuestro Dios, a usted sea la honra y la gloria ahora y siempre, porque reconocemos que usted ha sido el creador de este mundo, el creador de cada uno de nosotros, especialmente en esta hora que también muchos de nosotros ya somos sus hijos por medio de Cristo. Gracias por este día que usted nos ha dado. Le rogamos que también de igual manera aquellos visitantes, aquellos que han venido a escuchar su santa y bendita palabra, que haya caído en buena tierra, que haya caído en sus corazones y a su tiempo traiga su fruto. Pero si es ahora, a usted sea la honra y la gloria ahora y siempre, porque el día de mañana no lo sabemos. La decisión está ahora. Gracias porque han venido los visitantes y también cada uno de mis hermanos y hermanas que están en esta hora. Gracias también porque usted ha usado a nuestro hermano Ulises. Él solamente ha sido el portador de su palabra. Rogamos que lo siga bendiciendo a nuestro hermano también y a cada uno de los estudiantes de la escuela de Browntown. Ayúdelos a sus familias, a sus hijos que tienen también, para que ellos sigan predicando su palabra. Le rogamos también en este momento, nuestro Dios, por cada uno de los que estamos aquí en este lugar. Ayúdenos a seguir en este camino y no apartarnos de él, porque las promesas de usted sí se cumplen y tenemos fe en que Amén. esas promesas se van a cumplir un día que estemos delante de su presencia, pero andando en esta tierra también tenemos que caminar conforme a su voluntad. Gracias por esta hora que usted nos ha dado, gracias por este día. Y si usted nos da un día más de vida, que es el día de mañana, siempre alabar y glorificar su santo y bendito nombre para seguir con el tercer día de esta campaña. Le rogamos en este momento, nuestro Dios, también por los alimentos que nuestros hermanos han traído en esta tarde. Bendiga a cada uno de mis hermanas que trajeron ese alimento, ya que ellos van a compartir con cada uno de los que estamos aquí en este lugar. También de igual manera, cuando nuestros hermanos y hermanas y visitantes se vayan a sus hogares, llévenlos con bienes, Dios, para que puedan llegar y puedan descansar. Gracias por todas sus misericordias que ha tenido en este hermoso y bonito día. Todo esto, nuestro Dios, se lo rogamos y se lo suplicamos en el bendito y sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos.